Gloria a Dios. Dios les bendiga, apreciados hermanos en Cristo Jesús, amigos, amigas que se conectan de lunes a lunes para poder escuchar la reflexión de la semana. Bendiciones. Me alegra mucho pues que estén constantemente escuchando las reflexiones y compartiéndolo con otras personas. Gracias mil, que el Señor les bendiga grandemente y eso me anima a seguir adelante. Bendito el Señor. En medio de todas las cosas que estén pasando, agradecemos a Dios pues su fidelidad, escuchando de lunes a lunes, hoy 18 de enero, la reflexión para esta semana. Quiero iniciar esta reflexión, la he titulado El miedo. Bendito Dios. Y quiero iniciar esta reflexión compartiendo una ilustración. Durante sus años como el primer premier de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev denunció muchas de las políticas con atrocidades cometidas por José Stalin. Una vez, cuando andaba censurando a Stalin en una reunión pública, fue interrumpido por el grito de una persona quien le preguntó: oye, tú fuiste uno de los que colaboraste con Stalin, ¿por qué entonces no lo detuviste tú? ¿Quién preguntó eso?, gritó Khrushchev. Un silencio de agonía se sintió en todo el salón de reunión. Nadie se atrevió ni a mover las pestañas ni un músculo del cuerpo. Todo el mundo quedó en silencio un buen rato. Fue cuando Khrushchev replicó quietamente: ¿ahora entiendes el por qué? Aleluya. ¿El por qué nadie le dijo nada a Stalin? Ni nadie le dijo nada a mí. Gloria al Señor. Hablando en este caso de Nikita Khrushchev. Miedo. Nadie dijo nada porque había un miedo aterrador. Nadie dijo nada porque nadie se atrevió a confrontarlo. El miedo. El miedo a las personas es algo para reflexionar. Y es el tema en esta mañana del lunes 18 de enero. Reflexión para la semana. El miedo. Dice la Biblia, Job capítulo 3, versos 25 y 26. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía, dice Job. Si usted lee en el capítulo 3, verso 1, quien habla en este capítulo es Job. Y él dice, el temor que me espantaba me ha venido. Puede decirse que él tenía un presentimiento de que algo iba a ocurrir. Tenía temor, tenía miedo de que algo iba a pasar. Y dice al final del verso 25, y me ha acontecido lo que yo temía. Aleluya. Alguien dirá, el presentimiento. Su conciencia le decía. ¿Pero qué había ocurrido? El desastre familiar. Él sabía lo que andaba a los hijos, pero nunca hizo nada. Dice el verso 26, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Esas son consecuencias del temor. Cuando tenemos temor, no hay paz, no hay tranquilidad. Y lo que viene es una perturbación emocional. Algunas personas le tienen miedo a la altura, a la vacuna, a la oscuridad, a estar encerrado. Algunas personas pues se sienten incómodas en uno de estos lugares. Ahora, he notado un comportamiento en este tiempo de pandemia. Conversaba con una persona que me dijo, pastor, qué raro. Me hice el hisopado y estuve 5 días esperando la llamada del MINSA. Normalmente, claro, no salía de su casa, limpiando, barriendo, tranquila, se acostaba, comía normal.
Pero en su casa, no, en la cuarentena, en su casa, pero no en un cuarto, en su casa. Barría, trapeaba, cocinaba normal, planchó, todo lo hacía normal. Salía al patio, cortó una hojita para hacer té de limón, no sé qué. A los 5 días llamó el MINSA y el MINSA le dice a la persona que era positivo. En el preciso instante, cuando MINSA le dice, eres positivo, en ese instante le empezó el dolor de cabeza. Le entró el malestar. Pero el hisopado se lo hizo hace 5 días. ¿Qué pasó aquí? Porque hubo una reacción automática. Reflexión para esta semana. El miedo. El miedo, soy positivo. El miedo, me dice, me dio dolor de cabeza, empezó a sentir fiebre, empezó a sentir que le faltaba el aire. Interesante, ¿no es verdad? Reflexión para la semana. El miedo. ¿Por qué tuvo esta reacción automática? Si hacían 5 días y el mensaje se demoró, supuestamente son 3 días. A esta persona la llamaron en 5 días y estaba normal, pero cuando escuchó el telefonazo, eres positivo, todos los síntomas empezó a percibirlo. Es más, tuvieron que llamar a la ambulancia porque le faltaba el oxígeno. Pero ¿qué pasó aquí? Gloria al Señor. ¿Será lo mismo el miedo que el temor? Aleluya. ¿Será lo mismo el miedo que el temor? Significado, miedo. Miedo significa perturbación angustiosa de ánimo debido a un peligro o a un riesgo real o imaginario. Recuerde, perturbación angustiosa del ánimo. Temor, sentimiento que hace rechazar o evitar personas, cosas o situaciones que considero peligrosas o arriesgadas o dañinas para mí. Gloria al Señor. ¿Qué le pasó a esta persona que solamente recibió la llamada del MINSA y sintió todos los síntomas? Es más, como les mencioné, tuvieron que llamar la ambulancia para ponerle oxígeno. Y se lo pusieron. Y se lo pusieron. Ahora, interesante. Riesgos de vivir bajo el miedo. Algunos síntomas que promueve el miedo son aumento de las palpitaciones del corazón, pudiendo llevarnos a que nos dé una taquicardia. El miedo, cuando empieza a acelerarse el corazón, aleluya, corremos el riesgo de que nos dé taquicardia. Dificultad para respirar, el miedo lo promueve. Cierta rigidez del cuerpo, dolor de cabeza o en las cervicales o en el pecho. Reacciones del miedo. Aleluya. El miedo nos secuestra hasta lugares en los que no podemos salir de él. Nos lleva a conflictos internos y externos. Nos crea desconfianza y al final, si no tenemos control, no buscamos ayuda, el miedo nos lleva a vivir en soledad. Hay que tener cuidado con el miedo. Aleluya. Reflexión para la semana. Hay que tener cuidado con el miedo. Hay veces el miedo nos lleva a 3 respuestas, 3 recursos que nos impulsa, nos empuja el miedo. 1, complacencia. Cuando hablo de complacencia estoy diciendo que complazco a todo con tal de ser aceptado. 2, protección. No quiero que me engañen y me aíslo. Me autoprotejo. 3, control. Todo demuestra que he perdido el poder y necesito el control. Para que no me manipulen, tengo que tener el control. Y empieza el conflicto, ¿no? La lucha por el poder. Reflexión para la semana. Surge una pregunta. ¿A Dios se le tiene temor o miedo? Aleluya. Reflexión para la semana. ¿A Dios se le tiene temor o miedo? Dice la Biblia, Job capítulo 4, verso 6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Mire, el temor a Dios fortalece nuestra confianza.
Nuestro temor a Dios es de reverencia, de honra, no es de terror, no es de espanto. Por eso dice el versículo, Job, no es tu temor a Dios tu confianza. Es que el que tiene temor a Dios tiene confianza en Dios. Por eso dice la Biblia en el Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, es una cosa tener miedo. Miedo a las circunstancias, miedo a confrontar la realidad, miedo a enfrentar el problema, miedo a lo que va a pasar. Pero a Dios se le tiene temor. Un temor reverente, un temor de honra, un temor de respeto. Pero ese temor me da confianza, porque sé que Él es mi esperanza. Dios le bendiga. Reflexión para la semana. El miedo. ¿Tienes miedo? ¿Has tenido miedo? ¿O actualmente tienes miedo? Dios te bendiga en el nombre de Jesús.